La exasperación no promueve ninguna conducta que comprometa los derechos humanos, animales o ambientales, ni tampoco busca enaltecer y apoyar actos de violencia o abuso. Los casos se preparan con el fin de entretener y dar a conocer información de distintas situaciones, tanto reales como ficticias, y que, a partir de ello, el espectador genere sus propios juicios mediante la investigación y análisis. Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a una exasperación más. Estamos en el caso número 23 y hoy vamos a hablar de algo bastante particular que, bueno, ya la semana pasada tocamos el tema de los escapes, pero ahora vamos a hablar de un escape pues un poquito más especial, porque hoy vamos a tocar el tema y vamos a desarrollar el tema de Henry Box Brown. Vamos al intro y volvemos a desarrollarlo para ver de qué trata. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Como les comentaba, vamos a hablar sobre el escape de Henry Box Brown. Vamos a hacer una pequeña introducción para ver de qué trata el caso. Bueno, Henry Box Brown era un esclavo que por distintas razones se cansó de su esclavitud ahí por el 1840 y algo, 49 si no me equivoco, y decide idear un escape para poder huir hacia su libertad. Se cansó de los abusos, idea un plan bastante pues curioso que no había sido utilizado hasta el momento, que era mandarse por correo en una caja de madera para a un sitio específico en donde no había esclavitud o donde no se perseguía por la esclavitud. Se lesiona para poder tener un día libre y es ahí cuando se escapa hacia su libertad en un viaje que duró 27 horas. Después del viaje, pues cabe resaltar que vivió una vida de libertad bastante larga en la que se decidió dedicar al entretenimiento. Pero esto es un resumen a nivel general como para que sepan de qué va el caso. Pero antes de desarrollar el caso como tal, tenemos que conocer un poquito más qué fue de la esclavitud, por qué la esclavitud, de dónde viene, cómo evolucionó. Bueno, en primera instancia me gustaría definir qué es esclavitud. La esclavitud es esa situación en la que se dice que una persona le pertenece a otra, llámese para hacer trabajos forzosos, para cumplir objetivos, etcétera, 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 que eso era muy dado en la época antigua. Proviene, como les digo, de la antigüedad y se cree que surge más o menos del aprovechamiento de todos los prisioneros de guerra que existían en distintos enfrentamientos o guerras en el mundo. Se utilizaban principalmente para actividades que no eran realmente agradables para ejercerlas por algunas personas. Entonces, en vez de asesinar a estos prisioneros de guerra, se utilizaban para todos esos trabajos que nadie quería realizar. La esclavitud se daba a causa también de deudas. Esto es algo bastante curioso porque cuando alguien no tenía una situación económica que le era de conveniencia, llegaban a un acuerdo en el que se ponía como garantía para poder pagar esa deuda. Si no la lograba pagar, se convertía en el esclavo del prestamista, y así también se empezó a hacer crecer todo lo que era la esclavitud como tal. Evolucionó la esclavitud y se convirtió en una de las principales fuerzas laborales durante algunos imperios, como por ejemplo el romano, y durante muchos años permaneció así hasta que poco a poco fue disminuyendo, pero no desapareció, y se considera que esto era un factor como de un estrato social muy bajo. Permaneció relativamente pequeño, en un nivel pequeño durante un lapso de tiempo, y se incrementó durante la Edad Media y la moderna hasta que llegó la época de la colonización, en donde aumentó masivamente cuando los españoles llegaron a América y descubrieron toda la población indígena, ¿verdad? Conforme pasó el tiempo,
la llegada de los españoles significó pues nuevas enfermedades para todos aquellos indígenas que no tenían los anticuerpos necesarios para combatirlas, y desató distintas pandemias en las que se fue disminuyendo considerablemente la población indígena. Entonces ya no tenían suficientes esclavos para los trabajos forzosos de la conquista española como tal. Antes de esa época en que llegara la pandemia, también hubo una expedición portuguesa a África, y ahí empezaron a ver que habían muchas personas dentro de poblaciones o dentro de colonias que podían ser utilizadas para trabajos forzosos, y basados principalmente en un tema pues racista, esclavizaron a personas de color negro o de raza negra como tal, y los sometieron a trabajos forzosos. Pero cuando todo lo de los indígenas empezó a suceder aquí en América, ellos decidieron que podían exportar a la población que raptaban en contra de su voluntad hacia América para que realizara esos trabajos. Una vez ya en América, pues todas las razas empezaron a mezclar y surgieron los zambos, los mestizos, bueno, todo este tipo de mezclas culturales como tal. Esto generó principalmente la mezcla de indígenas con personas afroamericanas o africanas, afroamericanas no africanas. La mezcla de ellos desarrolló los esclavos que posteriormente serían los de la época moderna, por decirlo de alguna manera. Y es aquí donde se ubica pues esta historia que vamos a desarrollar hoy, o este caso que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué? Porque bueno, Henry Box Brown, en primera instancia lo vamos a nombrar como Henry Brown, era un esclavo negro que le pertenecía pues a un amo, como todos en esa época de los 1800, mediados de los 1800 más o menos. Todas las condiciones extremas como a nivel general pues le generaban a muchos esclavos las ganas de querer huir o de querer pues no ser más esclavos y tener libertad, porque era un derecho humano en realidad. Este esclavo, Henry Brown, nace en un seno pues familiar esclavo en 1815 en una plantación llamada Hermitage en el Coronado de Louisa, en Virginia, que normalmente la esclavitud se daba bajo una condición que viene del latín, que se llama partus sequitur ventrem, que significa o que da a entender que la condición de esclavo se hereda hacia los hijos de esclavos. Entonces el nacer de un esclavo significaba que ya usted por toda su vida iba a ser un esclavo también. Existen muchos casos de escapes fallidos como tal, ¿verdad? Y otras cosas, pero a este individuo lo caracteriza que su escape fue bastante curioso. Pero antes de adentrarnos en todo lo que fue el escape, revisemos un poquito lo que era la vida de él durante su juventud. Bueno, creció como un niño esclavo, ¿verdad? En el que se sometía a trabajos desde pequeño. Pero cuando ya fue creciendo, su amo, por decirlo de alguna manera, aunque suene feo, pero así es como se podría describir en un principio, su amo lo alquiló a una fábrica de tabaco como tal. Allí se desarrolló, creció un poco más y formó una familia con otra esclava que se llamaba Nancy. Tuvo 3 hijos y se casó. Sin embargo, al ser o estar en una condición de esclavos, pues era un matrimonio que no era pues bien visto, ni tampoco era respaldado, y no tenía documentos que lo avalaran como legal en sí. Como les decía, el amo lo alquiló a una fábrica de tabaco, pero también le alquilaba una casa a él para que viviera con su familia, a sus 3 hijos, ¿verdad? Henry había pagado a su amo para que no vendiera nunca a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, este lo traiciona y vende a su esposa e hijos, y esto se convierte pues en un detonante bastante importante para la historia, porque a partir de allí decide
buscar la manera de huir hacia un futuro en total libertad. Esto empieza a generar en Henry un montón de planteamientos y buscar la forma de realizar un escape seguro en el que no lo descubrieran, en el que pudiera huir hacia otro estado, en el que no hubiera pues tanta esclavitud, en la que no se les diera tanta persecución, y empieza a hacer contactos, y es así como llega a una sociedad. Vamos a ver, por acá tengo el nombre. Una sociedad que se dedicaba pues a combatir la esclavitud como tal. Se contacta con James Smith en Pensilvania, si no me equivoco, con James Smith, que era un hombre negro que había sido esclavo pero que ahora gozaba de libertad, y un zapatero blanco que se llamaba Samuel Smith, que no tenía ningún parentesco con esta persona que había sido esclava. Ellos empiezan a ayudarle a hacer todos los contactos para poder escapar en algún momento, y es así como esta sociedad empieza a indagar cuál sería la manera más segura para poder escaparse de su amo como tal. Empieza a mantener pues contacto vía cartas o vía correspondencia como tal, y es así como empiezan a investigar cuáles son las compañías o cómo podría escaparse de una manera segura, en la que determinan que podría ser mediante correo. Pero en esa época todos los paquetes se revisaban y se buscaban que no existieran escapes como tal de las personas que eran esclavas. Sin embargo, dan con una compañía que se llama Adams Express, que se caracterizaba por su confidencialidad, que a pesar de las normativas de la época en cuanto a revisión de los paquetes y todas las documentaciones que avalaran que se estaba haciendo de una manera real y legal, la compañía garantizaba que no se iban a abrir los paquetes para revisarlos, y que era totalmente confidencial toda la documentación. Es ahí donde se le prende el foco y dice: claro, la mejor manera para yo escaparme de acá es mediante correo por esta empresa. Entonces empieza a pensar: ¿cómo puedo escaparme yo de una manera que no levante sospechas? El 29 de marzo de 1849 empieza el viaje de escape, porque se produce asimismo una lesión en la mano con ácido sulfúrico, al punto de que se dañó hasta el hueso de la mano, y así tenía la excusa de decirle a su amo: pues no puedo ir a trabajar porque estoy bastante afectado por la lesión que acabo de sufrir. Y ahí empieza el plan, porque consigue o fabrica una caja de madera de menos de 1 metro cuadrado para poder escaparse, que estaba hecha, como les dije, de madera, pero que por dentro estaba recubierta de lana cruda para suavizarla, ¿verdad? Y que también tenía un pequeño agujero por el que podía entrar el aire durante toda su travesía. Además, incluyó algunas galletas adentro de la caja y agua para poder subsistir durante su viaje. Sin embargo, las raciones eran muy poquitas las que tenía. Le pegó 2 letreros. Uno que indicaba dónde estaba la parte superior de la caja, y otro que decía como: carga frágil, manejar con cuidado. Que esto es algo importante para algo que vamos a ver ahorita dentro de un ratito. Ok, advertía así. Se introdujo, y para evitar que la carga se estuviera moviendo, la carga él se estuviera moviendo adentro, se ata de una manera que quede casi inmóvil, casi que no se sienta que hay una persona adentro como tal. Se introduce, ¿verdad? Se ata, cierra la caja, y a partir de ahí empieza una travesía. Lo recoge la correspondencia y empieza a pasar de distintos vehículos en distintos vehículos. Pero antes de seguir con el caso, vamos a una pausa para ver el patrocinador de esta semana, y volvemos para seguir desarrollando el caso y ver en qué termina. Nos vemos del otro lado. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina.
además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta con más de la exasperación. Como les comentaba, el caso de Henry Brown es un caso muy particular de escape que se da a causa de, digamos, los maltratos y de la venta de su familia hacia otro esclavista como tal. Él idea una manera bastante, pues, curiosa, un poco ingeniosa para escaparse, al darse cuenta que la correspondencia podría ser el método más seguro para poder huir sin ser detectado, y descubre una compañía que se llama Adam Express, en la que normalmente tenía una política de confidencialidad y aseguraban que los paquetes no eran abiertos para revisar la carga, cosa que era muy importante porque en la época habían leyes que trataban de que las cargas se revisaran para evitar escapes de personas esclavizadas. Ok, les comentaba que crea una caja en la que estaba recubierta por lana para que suavizarla por dentro, unos cuantos suministros que eran galletas y agua muy pequeños para poder sobrevivir a su viaje, y es así como el 29 de marzo empieza su travesía. Pasó por distintos medios de transporte durante 27 horas, llámese vagones de tren, carruajes, también barcos a vapor y finalmente un ferry para poder llegar a su destino. Pero durante el trayecto sufrió muchos inconvenientes porque aunque él había rotulado bastante claro la caja en donde estaba la parte superior y en donde estaba la parte superior y que era carga frágil, aún así los trabajadores que manejaban todo este tipo de cargas no les importó y lo trataron pésimo. En muchas ocasiones volvían la caja o la trataban de manera brusca, la batían, la golpeaban, entre otras cosas. Una anécdota muy importante dentro de esta historia es que él estuvo por un periodo muy largo de cabeza, al punto de que casi pierde el conocimiento, y lo salvó el hecho de que uno de los trabajadores o una de las personas que viajaba dentro del vagón del tren estaba cansado y se quería sentar en un lado. Entonces agarró la caja, la puso de la forma correcta y se sentó encima, y a partir de allí hizo mucho silencio para que no lo descubrieran, porque la gente estaba alrededor de él, no podía hacer nada de ruido para que de verdad no supieran que había una persona adentro de la caja. Y esto pues fue de mucha importancia porque esa etapa del trayecto era prácticamente la última. Como les decía, el trayecto duró 27 horas y cuando logró llegar a Filadelfia, que era el destino para la libertad, que era donde estaba esta sociedad anti-esclavista, lo recibieron varios miembros de esa sociedad, y al abrir la caja, él, al sentirse que estaba completamente libre y sentirse orgulloso de que su plan funcionó, decide cantar un salmo de la Biblia que previamente había elegido para cuando su escape fuera satisfactorio y lograra llegar a su destino. Logró llegar al destino el 30 de marzo de 1849 y a partir de allí fue un hombre completamente libre. Empezó a hacer una vida en libertad y lo primero que hizo durante los primeros años fue tratar de recuperar a su esposa y a sus hijos que le habían sido arrebatados al venderlos. Sin embargo, al contactar a la nueva persona esclavista que los tenía, él se negó completamente a
¿cómo es que se llama? A liberarlos o a vendérselos, porque él ofreció, ni siquiera dijo que los liberara, él ofreció comprárselos y la persona que los estaba esclavizando se negó totalmente, y es así como ya no volvió a ver a su familia ni a sus hijos, que eran 4. Cuando su esposa fue vendida estaba embarazada y además tenía 3 hijos. Debe ser bastante duro para una persona ver cómo sus hijos se van hacia otro lugar y nunca más los va a volver a ver. Bueno, esto fue lo que le pasó a él. Durante 1850, después de que el caso se hiciera exitoso como tal, surge una ley que buscaba atraer a todos los esclavos fugitivos y los buscaba aprisionar de nuevo para devolvérselos a sus amos, ¿verdad? Y esto le provocó mucho miedo y dijo, pucha, ahora me van a empezar a perseguir, ahora ya no tengo a dónde ir, no me quiero convertir en un esclavo de nuevo, necesito buscar nuevos aires o buscar a dónde irme. Y es así como decide irse a Inglaterra. En Inglaterra es curioso porque empieza a vivir a partir del entretenimiento. Se convierte en una persona que daba shows de magia y que daba también shows de ilusionismo posteriormente. Y empezó a hacer una vida y una carrera bastante fructífera en la que eso le daba para sobrevivir, para comprar comida, para pagar su hogar. Y es por ahí más o menos de 1855 en que se vuelve a casar, pero esta vez con una inglesa llamada Jane Floyd, que realmente tuvo un matrimonio bastante longevo hasta su muerte. Daba muchos espectáculos de magia, como les decía, pero conforme pasó el tiempo quiso regresar a Estados Unidos, y es así como en 1875 Brown decide volver a Estados Unidos, pero ahora vuelve como una familia de magos y empieza a dar espectáculos, a hacer giras en diferentes lados, y le empieza a ir súper bien y amasa bastante dinero, y con eso sobrevive por un tiempo bastante largo. Hay registros inclusive de que por ahí de 1890, en 1875, yo no sé por qué me estoy enredando a cada rato con 1900, yo creo que es como la fecha más reciente, ¿verdad? Pero en 1890 se cree que empezó a dejar de dar sus espectáculos, puesto que hasta esa fecha es donde llega la documentación que de verdad respalda totalmente los impuestos que él pagaba a la recaudadora por sus shows. Y se cree también que uno de los últimos espectáculos documentados fue en 1889, en donde realiza un espectáculo con su hija Anne y con su esposa también, que de hecho es un artículo en un periódico que circulaba en donde los acreditaba como la familia de magos. También se cree que por un tiempo más vivieron del espectáculo, pero ahora espectáculos musicales, y posteriormente pasa a morir en 1897 en Toronto el 15 de junio. Este es un caso pues bastante curioso, porque data cómo toda la sociedad de esa época era esclavizaba y buscaba la manera que sea para poder obtener su libertad. Es increíble cómo en esa época las personas de raza negra se convirtieron en un objetivo para la esclavitud por el simple hecho de tener un color de piel diferente, que el racismo es algo que está presente todos los días, inclusive hoy en la actualidad se ve racismo en la sociedad, cosa que debería erradicarse totalmente. Son personas, tienen sentimientos, tienen derechos humanos igual que todas las otras personas, pero se sigue dando. Como hay miles de casos de escapes, como por ejemplo cuando hacían cánticos los esclavos para poder comunicarse sin que los amos o las personas que los esclavizaban se dieran cuenta que se estaban comunicando, y cantaban en las noches para que se oyeran entre sí y entendieran cuál era el mensaje que estaban profesando, ¿verdad? Personas como Martin Luther King, que luchaban por los derechos de los negros hasta 1960, que fue asesinado, el Ku Klux Klan, que perseguía a personas de raza negra para matarlos. Todavía en 1960 se daba, y es algo que no hay razón por la cual
considerar que es algo positivo, al igual que con la esclavitud de los indígenas cuando llegaron los españoles acá, que los masacraron prácticamente, que violaron mujeres, que se llevaron el oro, entre otras cosas. Es un comportamiento que prácticamente se tiene que erradicar y que no se tiene que dar más, que para ese tiempo dio pie, como les decía, a muchas historias de escapes para lograr sobrevivir ante las condiciones inmorales en las que se tenían, que vivían en condiciones precarias, que se sometían a trabajos con comidas a veces en el día que ni siquiera se les daba, a veces comidas o se les daba agua, niños trabajando desde muy pequeños, las esposas también, que aunque eran esclavas también eran violadas por sus amos. Eran cosas que sucedían en esas épocas de los 1800 y que por dicha hoy no se ven con tanta frecuencia como tal, pero como les decía, siguen pasando y no deberían ocurrir. Ese es el caso de Henry Box Brown, que se ganó su apodo, ¿verdad?, como Box por su método de escape, que también cabe resaltar que escribió una autobiografía que ahorita no tengo el nombre a mano, pero que se volvió muy famosa y que inclusive empezó a escribir los detalles de cómo había sido su escape. Sin embargo, le aconsejaron que no los incluyera como tal y que no los publicara para que otras personas que desearan escapar pudieran hacerlo utilizando el mismo método sin ser descubiertos. Este fue el caso de Henry Box Brown. Espero les haya gustado el caso. Recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales, en Instagram y en TikTok como ExaCR, en Facebook, YouTube y Twitter como ExaFM Costa Rica y en Twitch como ExaFM 1027, en el que están streameando Guppy FIFA, está Chris streameando Minecraft, está Vivi haciendo de todo, reaccionando, jugando Tomb Raider. Yo estoy jugando Fortnite de ahí constantemente. Y también pueden seguirme a mí en todas las redes sociales como Rocarba con V y con doble A al final. También pueden seguir a la Exasperación en Instagram, y creo que también voy a hacer un TikTok para subir uno que otro corto ahí para que estén pendientes, pero principalmente en el Instagram, en donde vamos a estar subiendo facts y algunos detallitos de información de los casos que hemos venido hablando, no solamente del que se publica en la semana, sino de todos los que se han publicado. Vamos a estar ahí redactando algunas entradas con información de esos casos que tal vez ha cambiado o que simplemente no se mencionaron por cuestión de tiempo. Así que les dejo la tarea para que vayan y sigan el Instagram. Nos vemos la próxima semana con otro caso acá en la Exasperación. Yo soy Roger Carvajal. Chao.